De frente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández, bienvenidos a una emisión más de Frente, donde con compañeros periodistas, colegas de Mega Noticias de todo el país, analizamos problemáticas que se están dando en este momento y que a todos nos preocupan y también nos ocupan. En esta ocasión, las secuelas del temblor en lo político y en lo social de los temblores de septiembre, en lo político y lo social, ¿qué está pasando? Saludo con mucho afecto en esta ocasión, me da mucho gusto tener como compañero de fórmula a mi colega y amigo Adán Olvera, desde Querétaro. ¿Cómo estás, Adán? Te saludo con afecto. ¿Cómo está Querétaro? Muy bien, gracias, Víctor. Muy buena noche. Pues acá en Querétaro ya más tranquilos después de los aguaceros y las inundaciones que hubo en la zona metropolitana, todo en orden. Gusto saludarte igualmente. Te mando un saludo afectuoso y también a Querétaro. La metodología un poco, Adán, para ti, para nuestro auditorio, consiste en plantear cinco temas que trataremos de desarrollar, confrontar, opinar, ver si estamos de acuerdo o no, complementar, en el que tú tendrás o tendremos 3 minutos para debatir y contestar. Esa es la idea y pues comenzamos. Yo te plantearía, sobre todo en el contexto de lo que ya hemos hablado, las secuelas del terremoto que sabemos no solo son las secuelas físicas, sino también lo político y lo social, lo que está ocurriendo ahora en diferentes facetas que tienen que ver con la reconstrucción, con la corrupción, con el futuro de algunos políticos. Y yo te preguntaría, para empezar, reconstrucción, ¿hay con qué? Se supone que hay con qué, se supone que hay más de 58,000 millones de pesos para reconstruir el país. No solo es la Ciudad de México, es Chiapas, es Oaxaca, es Morelos, es la Ciudad de México y bueno, no olvidemos también Baja California con huracanes. Estos 58,000 millones van destinados precisamente a todos estos damnificados. ¿Hay con qué? Se supone, porque el Fonden tenía 9,000 millones de pesos que no son suficientes, bueno, prácticamente para nada. Hay ahora 58,000 millones que nos han informado las autoridades disponibles para la reconstrucción. ¿A partir de cuándo van a ser fondeados? Eso va a ser lo importante. Se hablaba la ayuda hace internacional unos días de también. Una famosa, ya vamos a empezar con las famosas tarjetas, una tarjeta que se le va a entregar creo que ya a gente en Oaxaca para que ahí dispongan de recursos para materiales de construcción. Así es que se habla ya al menos de eso, que serán parte de estos 58,000 millones que se aplicarán a la reconstrucción. Se supone entonces que hay con que el tiempo en el que se esté aplicando, eso es lo importante, porque hoy tenemos a más de 100,000 inmuebles afectados en todo el país. Tenemos todavía a muchísimas personas durmiendo en albergues, durmiendo con algún familiar. ¿Y en cuánto tiempo se logrará esta reconstrucción? Se hablaron, ellos pusieron, las autoridades, términos de 4 meses, hablaban de 4 meses para reconstruir. Esto se ve prácticamente imposible, porque hasta hace algunas semanas se estaban entregando dineros y se estaban entregando obras de los sismos de 1985. Entonces, 4 meses parece imposible prácticamente que se termine esta reconstrucción. Dinero, que fue la pregunta exacta. Dinero se supone que hay 58,000 millones de pesos que se van a aplicar en la reconstrucción. Que atraviesa todo ese dinero, como bien tú lo señalas, que atraviesa por el tema de la confianza y la desconfianza. Las organizaciones, la clase política, el desprestigio que tiene actualmente la clase política y sus instituciones, pues nos hace dudar de que esos dineros se manejen adecuadamente. El tema también era aquí, el caso del Fonden, por ejemplo, ¿no? Que incluso ha sido un organismo poco transparente en cuanto al manejo de sus recursos, o incluso, como bien tú dices, el manejo de las tarjetas, que pues caray, lo único que nos mueven es un poquito a la desconfianza. Así es, este Fonden que muchas veces a los gobernantes les cuesta trabajo declarar zona de desastre sus comunidades, sus estados, por no verse involucrados en esta terrible palabra que es desastre. Pero ya veremos cómo se aplica también estos fondos. Y hablando precisamente de esos temas, de los temas de corrupción, no podemos dejar pasar por alto lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. En el 85 vivimos un verdadero drama con los edificios caídos, que hoy sabemos, muchos de estos edificios que eran públicos de gobierno estuvieron construidos con materiales de pésima calidad. Nunca hubo responsables ni castigados. Ahora se repite lo mismo, con menos edificios, pero también con edificios modernos que deberían de tener cánones de calidad mucho más altos. Podríamos hablar, Adán, y te
pregunto, y esa es la siguiente cuestión, ¿corrupción inmobiliaria? Yo creo que vivimos una corrupción inmobiliaria. Déjame poner un ejemplo a toda la gente que nos ve aquí en Querétaro, que ha tenido un crecimiento exorbitante y yo creo que desordenado. Lo hemos visto recientemente, este ejemplo, si me permiten, de Querétaro. Vemos construcciones verticales ya por muchísimos lados en Querétaro. Vienen, construyen, hacen también grandes desarrollos horizontales, pero nadie de estas constructoras le ha metido prácticamente un peso a la infraestructura vial, a la infraestructura de hidráulica. Llueve aquí, con una pequeña lluvia se inunda, queda terriblemente anegada la ciudad. ¿Por qué? Porque ha crecido de una manera desordenada y tal vez corrupta. Si esto pasa aquí, vámonos ahora a la Ciudad de México, vámonos a Guerrero, a Chiapas, donde los temblores han dejado en evidencia que este cártel inmobiliario, por supuesto, que opera con esto que siempre hemos escuchado y que muchas veces ha sido difícil comprobar, que es el famoso diezmo que las constructoras le dan a los gobernantes en turno, le dan al de obras públicas, le dan al inspector, le dan a quien le tengan que dar el famoso diezmo. De una obra de 300, de 400, de 500 millones, ahí va el diezmo, que son cantidades importantísimas para alguien que está fuera de estos negocios tan bollantes que tiene la clase política y los constructores. Por supuesto que podemos hablar de un cártel inmobiliario porque no se respetan las normas de construcción, no se respetan la manera en la que se tiene que construir, y lo hemos visto con estos edificios construidos en el caso de la Ciudad de México después de 1985, que son edificios nuevos que se cayeron, edificios que resultaron con daños en su estructura y que van a tener que ser derribados. Por supuesto que ahí hay un responsable, ahí hubo alguien que intervino en esta situación de construcción y que no se hizo de manera correcta y que burlaron alguna ley o que burlaron algún permiso y que de esta manera lograron hacer su negocio de construcción. Y otro punto Adán, quisiera yo abordar es el de la autoconstrucción. La autoconstrucción que también se permite y que después vemos cómo en los estados de la República, en los municipios, pues vienen estos derrumbos de casas, de cuartos que se agregaron por permitir la autoconstrucción. Y yo agregaría que, a diferencia de otros tiempos, ahora a través de los estupendos trabajos de investigación que se hacen en las redes, que se hacen en el internet, como en portales como Sin Embargo o Animal Político, estamos conociendo los nombres de estos empresarios y de estas constructoras. Ojalá que se ponga orden, ¿verdad?, en este sentido. Bien, Adán, hay un tema que es también obligado, es un tema que debemos de reflexionar un poco porque involucra mucho el papel de los partidos políticos. Los partidos políticos se están desgañitando diciendo que están dispuestos a dar todo, que no es dinero de ellos, ya lo sabemos, pero que están dispuestos a dejar sus canonjías y sus presupuestos o parte de sus presupuestos para tratar de ayudar a los afectados. ¿Qué ves en esto? ¿Ves un acto de buena fe o ves un acto de oportunismo político? Yo veo un acto de oportunismo político a todas luces, porque saben perfectamente los partidos políticos y lo saben los dirigentes de esos partidos políticos que ese dinero público que reciben, ese financiamiento que ellos acordaron, ellos así lo especifican en la ley, que es un financiamiento público para supuestamente no tener dinero de la iniciativa privada, que sea en su mayoría, que no sea dinero también que provenga de actividades ilícitas del narcotráfico, por ejemplo. Por eso se asignaron dinero público. Ellos saben que tienen que modificar la ley para poder aplicar esos recursos en la reconstrucción de nuestro país. Si no se modifica la ley es bien clara, lo especifica. Si ese dinero es utilizado en otra cosa que no sean actividades de los partidos políticos, es un desvío de recursos que implica un castigo para quien desvíe esos recursos y que implica devolver ese dinero. Se tiene que modificar la ley para hacer una reasignación presupuestal. Si no se hace esta reasignación presupuestal, estamos hablando nada más de protagonismo, de demagogia, de presumir algo que supuestamente quieren hacer y que no pueden hacer porque la ley se los impide. Tiene que modificarse para reasignarse el presupuesto de los partidos políticos
para que se vaya a otro destino. El INE es simplemente un hilo conductor de estos recursos. Se tiene que hacer desde una ley y se tiene que hacer desde la hacienda pública. Ellos saben que si mientras sigan hablando y mientras sigan peleándose entre si hacen una reducción de diputados plurinominales, si reducen su plantilla de trabajadores, los partidos, ellos saben que nada más están vociferando y que están presumiendo a través de las redes sociales una falsa bondad, y además, que no puede verse reflejada todavía. Es un plan con maña. En la mayoría de los partidos, detrás del mensaje aparentemente genuino, aparentemente de entrega y de solidaridad, hay un manejo político muy estudiado y muy trabajado. Lo vemos en el caso del PRI, lo estamos empezando a ver en el caso de otros partidos. ¿Por qué? Porque aquí se atraviesan dos situaciones. Dos situaciones que los unen y los separan. Uno, el temblor que los une, pero por otro lado, las elecciones que están a 9 meses que los separan. Así es. El proceso electoral arrancó el 8 de septiembre. Estamos ya en proceso electoral. Los políticos están en campaña. Se los marca su ADN que traen ya ellos. Están en campaña. Cualquier paso que den, cualquier declaración que den, va enfocada a buscar el voto y a buscar electores. No los veamos con piel de oveja porque no la tienen, no son piel de cordero. Hay unos lobos detrás de esto. Lobos con piel de oveja, bien lo dices. Esto nos lleva obligadamente a hablar de personajes, hablar también en este momento de lo que está ocurriendo con estos personajes que están al frente de las diferentes dependencias que hoy están directamente involucradas en el asunto de la remediación y en el asunto de la sanación de estas heridas del temblor. Pero también las secuelas de este temblor, pues los han agarrado con ahora sí la puerta les atrapó los dedos, porque podrían dejar o no los puestos. Podríamos hablar de candidatos atrapados, toda vez de que muchos de ellos deberían dejar sus puestos para poder aspirar a otros. ¿Candidatos atrapados, sí o no? Sí, claro que están atrapados. Claro que estos hombres y mujeres que quieren seguir sirviendo a su país de manera desinteresada por ese espíritu democrático y de servicio que tienen, están atrapados. Están atrapados porque no van a poder moverse de sus encargos hasta que no resuelvan lo que tienen. Hablemos de casos específicos. Miguel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, se vería pésimo que dejara ahorita esta responsabilidad para ir a buscar otro cargo. La ley marca tiempos específicos y tendrá en determinado momento que solicitar una licencia, pero una licencia en este momento al cargo, con la situación que vive la Ciudad de México, por ejemplo, sería algo terrible, sería algo muy mal visto por los ciudadanos. Hay gente atrapada también, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que si tenía alguna aspiración, también él tendrá que trabajar todo el asunto de la reasignación presupuestal, de los recursos, de la o el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. El secretario de Educación, que en el caso también del secretario de Educación, la reconstrucción de todas las escuelas que resultaron dañadas, la infraestructura educativa, también, por supuesto, que está atrapado. Quienes son beneficiarios son los que están fuera de la estructura hasta la propia del poder, que ahora, si se sentían un poco fuera de la jugada, pueden subirse ahora porque no tienen esta obligación de renunciar o presentar una licencia, pueden entrarle a este juego político. Incluso los candidatos independientes podrían también verse beneficiados con los que han quedado atrapados precisamente por la emergencia, por la tragedia por la que atraviesan ciertas zonas de nuestro país. Bien dicen que en política, híjole, se ve cada cosa y les toca vivir cada situación, porque pues realmente estos eran los más factibles. Ahora los partidos tendrían que buscar nuevos elementos, porque coincido contigo, el costo a pagar sería muy alto si dejaran sus puestos en este momento. Bien lo has dicho, está José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio, José Narro, los propios delegados como Ricardo Monreal, ¿verdad? En fin, así es. Difícil la situación para ellos. Y también, por supuesto, no perdamos de vista que el juego político y el presupuesto y todo lo que tendrá que moverse mete a muchos, como te decía, los mete en un juego y los pone a competir con estos que han quedado atrapados, que yo los veo que ahora prácticamente no saben qué hacer, no saben cómo lo van a operar y no saben cómo lo van a resolver.
Caray, pues ese es un tema muy interesante que vale la pena seguir y ya tendremos ocasión de platicar, Adam. Pero todo esto en su conjunto nos obliga también a otra reflexión, a otra pregunta que a mí me gustaría hacer contigo. Hemos visto lo que es la corrupción, lo que es el futuro de algunos políticos, hemos visto los esfuerzos de remediación, el trabajo del gobierno federal. La gran pregunta, ¿qué sigue para México? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es obligado tomar en cuenta en este momento? Yo creo que lo que sigue para nuestro país es, de manera impostergable, una gran reforma, una nueva reforma política, una nueva reforma que nos hable precisamente, ya que ellos han puesto la pauta, me quiero ir por el lado del financiamiento a los partidos políticos. Ya que ellos han puesto la pauta, pues vamos a aprovechar para que se legisle en esta materia y nos quitemos de financiamiento público, esas grandes millonadas, esas grandes carretadas de dinero, que dejen de llegar a los partidos políticos y se apliquen en otras cosas. Yo creo, eso les seguiría a nuestro país. El dinero público a los partidos políticos debe de hacerse una reducción muy importante. Debemos de cambiar, yo creo que la fórmula, que ahora sí la iniciativa privada, como sucede en otras democracias, entre de manera abierta y que se diga con cuánto van a aportar y qué empresa o qué persona va a hacer su donativo a tal o cual partido político de manera abierta. Porque hoy tenemos empresas que le apuestan a este y a este, y con el que gane, pues ellos resultaron beneficiados. Yo creo que es tiempo de hacer una gran reforma en lo político y una gran reforma también en lo social. El papel que ha jugado la sociedad mexicana en la organización, en la manera de voluntarios para los rescates, en la manera de actuar, yo creo que es un gran momento de una reforma política y social, una manera también de darle su lugar a la sociedad civil, esta figura de la Guardia Civil o de la Fuerza Civil que existe en otros países, también yo creo que es el momento de tomar ahí este papel importante como sociedad en la manera de organizarnos para ayudarnos, porque esta ayuda que vimos que en todos lados se dio, en los albergues, en los centros de acopio, hay que especificarla y hay que ordenarla más, porque nos sigue ganando el desorden. ¿Y sabes también qué, Adán? Nos sigue ganando el desorden, nos sigue ganando el protagonismo de muchos. Yo creo que es el tiempo, le sigue a nuestro país una gran organización después de todo esto que hemos vivido. Sí, y más, has hablado en lo político también y parte de lo social, pero yo también lo que veo que sigue, y creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un gran fortalecimiento de lo que es la sociedad civil, el empoderamiento de la sociedad civil, que parece ser, de nueva cuenta, toma por propia mano las riendas y el destino de lo que quiere. Y lo dice y lo grita. Habrá que ver en estos siguientes días, semanas, meses que vienen, si se mantiene esa fuerza y ese pundonor y esa vigencia de la sociedad civil por exigir y por mantener una línea crítica de cambio hacia los partidos y hacia los políticos. Así es, así es. Y hay que proteger a nuestras instituciones, que no salgan maltratadas como le pasó a la Marina y al Ejército. Hay que protegerlos, salieron bien, pero hay que protegerlos. Totalmente de acuerdo, pues. Entramos al tiempo de las conclusiones, Adam, y yo no sé, estarás de acuerdo, hay mucho todavía por delante, todo está por verse, hay una renovación completa, obligada, no hecha por voluntad de la clase política, sino más bien impulsada por la sociedad civil, que afectada por una gran tragedia, los temblores de septiembre, vienen a darnos la esperanza de que muchas cosas buenas pudieran venir para el país, de lo malo, lo bueno, tanto en el trabajo político como en el trabajo de la transparencia, como en la lucha por la corrupción, como en el papel de la sociedad civil. Sería parte de estas conclusiones a las que yo llegaría junto con lo que tú has comentado. Así es, yo creo que también yo concluiría que hay que tomarle la palabra a lo que dijo José Antonio Meade hace algunos días, hay que ponerle un GPS a cada peso y a cada centavo que se vaya a poner en la reconstrucción. Debe de tener un GPS este dinero, un GPS que nos permita saber exactamente la ruta que siguió. Muy bien. Te mando un saludo afectuoso, Adam. Gracias por esta colaboración, una charla muy interesante. Gracias, Víctor. Saludos a ti también y muchas gracias a toda la gente que nos vio. Y bueno, con estas conclusiones llegamos al final de esta emisión. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y le espero en una próxima emisión próximamente. Gracias, soy Víctor Hugo Hernández, la mejor de las noches, la mejor semana.